Entonces, este es el islote de Langerhans, ¿no? Gracias a esta estructura yo sé que esto es un páncreas. Entonces, ¿cómo yo distingo una parótida de un páncreas? Sencillo, ambos van a tener racimos cerosos, sí, pero lo que a mí me permite distinguirlo es que acá voy a encontrar adipocitos en parótida y en páncreas no tengo adipocitos. En cambio, voy a tener lo que son los islotes de Langerhans, ¿no? Bien. Epífisis les voy a mostrar después en láminas. Ahora, con esto creo que hemos terminado lo que es endocrino. ¿Alguien tiene alguna duda? Después vamos a ver las láminas de microscopio, no se preocupen por eso. Bien, creo que nadie tiene ninguna duda. Ahora vamos a digestivo. En digestivo, lengua no tienen que complicarse con lengua. Lengua es de las estructuras más fáciles de reconocer, ¿no? Ustedes ven los folículos, los botones gustativos, la filiforme, la fungiforme, todas aquellas, entonces ustedes ya saben qué es lengua. O sea, que fallen en lengua, difícil, todos ya saben cómo reconocer una lengua. Lo que sí me importa es esófago. Esófago, a ver, ustedes quédense con la idea de que todos los docentes, absolutamente todos, les muestran esófago en el tercio medio. ¿A qué me voy con esto? ¿Cuál es la característica del tercio medio a nivel de la muscular externa? Es que acá vamos a encontrar tanto músculo liso como músculo esquelético. Y fíjense acá. A ver, esa es la muscular externa, ¿no? Fíjense que hay fibras, todos sus núcleos están alargados, todo eso ya sabemos, pero fíjense que, por ejemplo, donde estoy remarcando con el mouse, en esta porción, fíjense que son fibras musculares lisas, tienen una consistencia un poco más pálida. En cambio, fíjense que estas otras tienen una consistencia mucho más oscura, más ácido filano, por así decirlo, núcleos periféricos, apanados. Entonces, estas son fibras musculares esqueléticas. Es fácil de reconocer esófago, ¿no? Vas a mencionar todas sus capas. Y recuerden, esófago es uno de los órganos que presenta tanto glándulas tanto en su mucosa como en su submucosa, ¿no? Importante. Ahora, y esto es en lo que quedé en la anterior, supongamos que el docente te hace este enfoque. Mejor por decir. Ya. Y tú tienes que decir si es vagina o es esófago. ¿Cómo tú diferencias si es vagina o es esófago? ¿Alguien tiene alguna idea? Bien, creo que nadie, ¿no? A ver, esto es sencillo. En lo que es eso, ambos tienen epitelio como tal, plano estratificado, no queratinizado, ¿no? Pero, a ver, para que ustedes me entiendan, vamos a ir a vagina. Femenino. Útero, uterino, vagina. Ahí está. Si la ven de un aumento por 4, por 4, sí, es fácil distinguirlas, porque en esófago básicamente ustedes van a encontrar las glándulas en la mucosa, después la muscular interna, ¿no? Que es esta de acá, y así sucesivamente. Pero si la ven en un aumento por 10, entonces supongamos que acá yo les pongo un aumento por 10, ¿no? Ahí. Esta de acá. ¿Cómo yo sé que esto es vagina y esto es esófago? ¿Cómo yo podría distinguirla así sencillamente? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, a ver, es sencillo. En esófago, recuerden que es un epitelio plano, ambos son epitelios planos estratificados, no quedan sanos, pero esófago, recuerden que no van a almacenar como tal el glucógeno, ¿ya? En esta lámina se ven como células pálidas, pero cuando los veamos al microscopio no son tanto eso, ¿no? En cambio, en vagina, ¿cuál es su característica? Y en su libro les pone, ¿no? Vamos a encontrar en la vagina que son los lactobacilos, ¿no? Entonces, como tal, el epitelio de la vagina almacena glucógeno. Y nosotros sabemos que cuando un epitelio o una célula almacena glucógeno, ¿cómo se torna? Mucho más pálida, ¿no? Entonces, es la característica que van a encontrar en vagina. Lo vamos a ver en las láminas. No se está entendiendo mucho, sí, lo sé, pero lo vamos a ver en láminas. Ahora, unión gastroesofágica, esto no es importante. Lo que sí me importa, a ver, estómago. Ahora, a partir de acá, cada uno de ustedes sabe si su docente le ha mostrado estómago en la porción fúndica, en la porción pilórica, o les ha mostrado alguna otra porción. Creo que todos los docentes les muestran estómago en la porción fúndica, ¿no? Pero, entonces, si tú sabes que tu docente te ha mostrado la porción pilórica,
y yo estoy explicando porción pilórica, entonces vas a prestar atención. Si tú sabes que tu docente no te ha mostrado la porción pilórica, entonces él no va dirigido para ti, ¿no? Pero sería bueno que estés acá. Y, a ver, pared, estómago, ¿qué tipo de epitelio presenta? Cilíndrico, ¿no? Estómago fúndico, eso sí me importa. A ver, lo que yo quiero que aprendan es cómo distinguir un estómago fúndico de la porción pilórica. Y esto es importantísimo. Es fácil, ¿ya? Hay varios doctores que les muestran ambas porciones y es sencillo. ¿Ya? A ver, ¿dónde está digestivo? Ahora, a ver, si hacemos un poco de análisis, el jugo gástrico, ¿en qué porción se concentra más? ¿En la porción cardial, en la fúndica o en la pilórica? En la pilórica, ¿no? Entonces, ¿dónde está la lógica? Para contrarrestar por lo general como tal este ácido, pues la porción pilórica como tal va a tener más células en lo que son sus criptas de Lieberkühn, va a tener más células de tipo mucoso. ¿No? Entonces, esa es la lógica. ¿Ya? A ver, por ejemplo, acá tenemos la porción fúndica. En el microscopio no se ve así, pero vamos a tratar de dar la mejor explicación. A ver, ¿cuáles son las necesidades? Primero el epitelio cilíndrico simple, después vamos a tener una primera invaginación de este epitelio, que son las foveolas, ¿no? A partir de las foveolas vamos a encontrar otra segunda invaginación, que es la que va a formar las criptas de Lieberkühn, o sea, las glándulas, ¿no? ¿Cómo se clasifican las glándulas acá? Pueden ser tubulares simples o también puede ser una que otra puede ser ramificada, pero rara, ¿no? Ahora, de esto, ¿qué es lo que me importa? Supongamos que yo tengo la porción fúndica. Lo que me importa de la porción fúndica es siempre, fíjense, en las células que están en la base de la glándula, de las criptas de Lieberkühn, ¿ya? Acá, por lo general, van a ser pericelo, pueden ser acidófilas o basófilas. La verdad es que depende con qué intensidad han tomado como te digo, han tenido como tal la lámina, pero lo que más me importa es la porción pilórica. ¿Por qué? Porque en la porción pilórica, como yo les dije, o sea, en la porción, las células más abundantes en la porción pilórica, en las criptas de Lieberkühn, son las células mucosas del cuello. Entonces, si es una célula mucosa del cuello, si te dice moco, produce moco, ¿el moco tiene afinidad por los colorantes? No, o sea, no se va a teñir, no va a presentar acidofilia ni vasofilia. ¿No? Su citoplasma no presenta afinidad por vasofilia ni acidofilia. Ya los núcleos se pueden teñir de eso, ya está bien, pero su citoplasma no. Entonces, fíjense cómo en lo que es la porción basal del estómago pilórico van a encontrar células pálidas, ya, completamente pálidas, cosa que no encuentras en la porción fúngica. A ver, les voy a poner otro estómago de porción fúngica. Este está mejor. Sí, ahí está. Fíjense que la consistencia en esas glándulas no es como tal pálida como en la porción pilórica, ¿no? Entonces, ese es el tip. Con esto tú ya sabes si es estómago en porción fúndica o en porción pilórica, ¿no? Pero ahora hay docentes que ustedes se pueden complicar. Hay varios que se complican. No saben cómo reconocer un duodeno, ¿ya? De estómago en la porción pilórica. ¿Por qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, las glándulas de Brunner, ¿ya? Como tal, sus criptas de Lieberkühn, son de tipo seroso o de tipo mucoso? Las glándulas de Brunner, ¿alguien sabe? ¿Son de tipo seroso o mucoso? Son de tipo mucoso, ¿ya? Cosa que muchas veces hay varios estudiantes que supongamos que está en un aumento por 10. Está este enfoque. Y el doctor, ¿qué tal si te ha puesto duodeno? Gastroduodenal, no, duodeno, acá está, esto no importa. Supongamos que el doctor te ha puesto duodeno. Y ya les dije, como tal, la porción pilórica tiene células más, como te digo, mucosas del cuello, ¿no? Cosa que hace que la consistencia sea pálida. Pero las glándulas de Brunner también son mucosas, entonces cosa que tú también las vas a ver pálidas. Fíjense acá, ¿no? Entonces supongamos que el doctor te hace este enfoque. Bien, ahí está. Vemos que acá son glándulas, aquí sí son netamente pálidas, estas son las glándulas de Brunner, ¿ya?
Las que están viendo en la parte inferior, en cambio, en la porción pilórica, fíjense, también son pálidas, ¿ya? Entonces, ¿tú cómo la vas a diferenciar? ¿Cómo yo sé que esto es estómago pilórico y que esto es duodeno? A ver, por la parte teórica, nosotros sabemos que cuáles son los únicos órganos que tienen glándulas en la submucosa. Son duodeno y esófago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es también sencillo, ¿ya? Lo que ustedes van a hacer es encontrar la muscular de la mucosa, ¿no? Entonces, en este caso, este es estómago pilórico. Primero tenemos el epitelio en la parte superficial, la mucosa, ¿no? Todo eso es mucosa. Está compuesto por su epitelio cilíndrico simple, las fibras de Verkuhn, el tejido conjuntivo laxo que se encuentra entre ellos, fíjense, ¿no? Muy celular. ¿Y dónde está la muscular de la mucosa? ¿Dónde está la submucosa? A ver si yo hago un menor así. ¿Cuál es mucosa, cuál es submucosa y cuál es muscular externa? Muscular externa está acá abajo, ¿no? Sencillito. Ya saben cómo distinguirlo. La submucosa está acá. Y ustedes ya saben la regla general. Todo lo que es mucosa es tejido conjuntivo denso irregular. Lo que es mucosa es tejido conjuntivo laxo, ¿no? Bien. Ahora, ¿dónde está esa muscular de la mucosa? Es esta, fíjense, ¿no? Ahí ustedes están observando fibras. Todas estas bolitas pueden ser algunos ganglios, pero esas incluso son fibras musculares lisas, ¿ya? Y por encima recién están las células mucosas del cuello, ¿no? Pertenecientes a la crista de Leverkuhn. En cambio, en el duodeno, fíjense, ¿dónde están sus células musculares de la mucosa? A ver, entonces, incluso acá hay un nódulo linfático, ¿no? Fíjense. Bien, entonces primero tenemos la mucosa, que estoy delimitando en este campo. Después tenemos la submucosa, fíjense, acá es donde están las glándulas de Brunner, y fíjense, sus consistencias son de tipo mucoso, ¿no? No son serosos. Y por afuera ya está la muscular externa, que ustedes ya conocen. Entonces, ¿dónde está la muscular de la mucosa? Es esta de acá, ¿no? La que tiene intensa acidofilia, ¿no? Esta es la muscular de la mucosa. Bien, entonces se entendió, ¿no? Ya saben cómo diferenciar un duodeno de un estómago en caso de que les pongan un aumento por 10, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Chicos, ¿se escucha o otra vez me perdí? Sí, se escucha. Ya, bien, entonces han entendido, ¿no? ¿O tienen alguna duda? Bien, perfecto. Ahora, entonces ya tenemos estómago fúndico, ya no se van a complicar con estómago. Ahora lo que me importa es, ¿qué más tenemos acá? Unión gastroduodenal, no, eso no nos importa. Duodeno, ya saben cómo distinguirla, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo distingo yeyuno como ilion? Yeyuno, absolutamente todos los docentes les han mostrado. Ilion, creo que solo la doctora Moya les muestra, ¿no? Entonces, yeyuno es sencillo, la verdad, bastante sencillo. Acá están justo los tres. Ahí está la diferencia, ¿no? Fíjense, duodeno, como en la capa submucosa, fíjense esta consistencia mucho más pálida, que son las glándulas de Brunner, ¿no? En cambio, acá vamos a encontrar a yeyuno. Yeyuno es la típica imagen que todos los docentes les muestran. La verdad no necesita mucha explicación, ¿no? Porque no tiene como tal un dato muy característico, pero ilion sí. La doctora Moya sí les ha mostrado ilion. ¿No? ¿Y en ilion cuál era la característica principal? Placas de Peyer, ¿no? Entonces acá es donde vamos a encontrar como tal los nódulos linfáticos, ¿no? Que son estos. Acá, por ejemplo, tenemos dos nódulos linfáticos. ¿Qué más? A ver, duodeno, yeyuno, ilion, el resto de estructuras, colon. A ver, colon es fácil, ustedes ya saben cómo diferenciar un colon. ¿Cuál es la clave del colon? Pues sencillo, en la presencia de células caliciformes, ¿no? O sea, si el doctor te hace un enfoque por 10, pongamos esto, te muestra esto y te dice qué órgano es esto, es sencillo. Fíjense la abundante cantidad de células caliciformes en comparación con un duodeno. Por ejemplo, un duodeno, células caliciformes tienen muy poquitas, ¿no? Fíjense acá. No, este campo. Son menos que lo que es el colon, ¿no? Y además, un tip, si quieren que otro tip que les dé, es que se van a dar cuenta que la muscular externa en colon siempre es más gruesa que la muscular del intestino delgado, ¿no?
Apéndice también es fácil reconocerlo, es como un colon, que es lo único que tienes que ver, la presencia de nódulos linfáticos, ¿no? En la parte de la mucosa. Incluso pueden llegar hasta la submucosa. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahora de digestivo? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Bien, ahora nos toca gastrointestinal, ya está. Hígado y vesícula biliar. Hígado no tenemos por qué repasar, creo que todos ya saben cómo diferenciar, pero lo que sí me importa es vesícula biliar, cómo tú puedes diferenciarla con oviducto, porque se parecen bastante. A ver, les voy a mostrar. Ya no está vesícula biliar. Bien, a ver, esto. Reproductor femenino. Ovario, oviducto, aquí está. Bien, a ver, supongamos que vamos a tener un aumento por 10. Yo les muestro este campo, ¿ya? Y en oviducto también vamos a tener un aumento por 10. Y supongamos que es esto. ¿Cómo tú diferenciarías si es vesícula biliar o es oviducto? Es más fácil de confundirlas cuando esto está en un aumento por 40. Ahí está. Supongamos que el doctor te pone este campo. ¿Cómo tú sabes que este es oviducto y esto es vesícula biliar? Acá también es sencillo. ¿Ya? ¿Cuál es el tip acá? Los doctores les dan absolutamente todos los oviductos que les van a mostrar están en corte transversal, ¿ya? Cosa que recuerden que oviducto tiene varias prolongaciones hacia la luz y son, fíjense cómo está ramificada incluso hacia el centro de la luz. En cambio, en vesícula biliar, estas prolongaciones no son tan largas. ¿Ya? Si hacemos un menor aumento, no están tan introducidas a la luz porque como te digo, esta vesícula, casi todas son en corte oblicuo, ¿no? Ahora, que es el principal tip para que ustedes no confundan si es un oviducto en un aumento por 40 o es una vesícula biliar en aumento por 10. De vesícula biliar creo que ustedes ya saben qué serían los datos más relevantes e importantes. Epitelio cilíndrico simple, sí, es lo mismo que oviducto, pero no tiene submucosa, ¿no? Eso es algo importante, tampoco tiene muscular de la mucosa, después tiene su muscular externa y su adventicia. En oviducto, ya vamos a ver esto en femenino. Vesícula biliar solo se pueden confundir con oviducto. Creo que no hay otro órgano que se parezca en lo que puedan confundirlo. Ahora, después tenemos urinario. Hígado y vesícula. Urinario es... A ver, ¿dónde está? Urinario también es sencillo. Esto no tienen por qué confundirse. Epitelio de transición. No, riñón es fácil. A ver, creo que todos saben cómo reconocer un riñón, ¿no? ¿Cuál sería la característica del riñón? Yo encuentro un corpúsculo renal y sí o sí sé que es un... Ahí está. Yo encuentro esta estructura, que es el corpúsculo renal. O sea, tú sí o sí sabes que esto es riñón, ¿no? O incluso en un momento por 10, ya es fácil reconocer, por 4 incluso. Tú ves varias bolitas expuestas en el campo, rodeado de estructuras tubulares, o sea, es riñón, no puedes confundir con otro órgano. Uréter, ya, acá sí me importa la diferencia entre uréter y conducto deferente, porque hay varios que se confunden. Vejiga, la verdad, no, tampoco es difícil, es fácil, ¿no? No tienes por qué confundirlo, pero uréter sí. A ver, hay varios que confunden uréter con conducto deferente, reproductor masculino. Epididimo, conducto deferente, ahí está. Ahora, supongamos aumento por 4. El doctor te pone uréter o conducto deferente en aumento por 4. Las láminas que los doctores les muestran por lo general no está así, ¿no? De forma así alargada. Tiende a ser un poco más circular, ¿no? Pero ya, supongamos que el doctor te pone un aumento por 4 y te pone esta lámina. ¿Cómo tú vas a saber si es uréter o es conducto deferente? A ver,
uno que ya es capísimo, pues claramente se podría guiar como tal por la capa de músculo, ¿no? De músculo liso, que en el conducto deferente pues es mucho más grueso, ¿no? Pero en uréter, ¿cómo yo sé que esto es uréter? Primero podría ser el epitelio de transición, pero en un momento por 4 es difícil distinguirlos, ¿no? Es difícil. ¿Mi tip cuál es? En conducto diferente, por anatomía, ustedes saben que hay estructuras que la acompañan, ¿no? ¿Qué son aquellas? Por ejemplo, no sé, son vasos, nervios, entre ellos tenemos el plexo pampiniforme, ¿no? ¿Qué es el plexo pampiniforme? No es nada más que un plexo venoso, ¿no? Cosa que cuando ustedes vean conducto diferente, aparte en un momento por 4 de tener su capa muscular así gruesa, porque el epitelio es diferente en ambos, ¿no? Eso sí. Entonces, porque en uréter es epitelio de transición, ¿no? Y este es un pseudo, entonces, cosa que te podrías confundir fácilmente por el epitelio. Pero ya, si vamos a la parte periférica en un momento por 4, en conducto diferente, se van a dar cuenta que siempre van a tener un montón de vasos, de mediano calibre incluso, ya que están en la parte periférica, siempre. Ahora vamos a ir a las fotos, ¿no? Y les voy a mostrar. Pero siempre va a tener vasos, fíjense acá hay 1, 2, 3, 4, o sea, son un montón de vasos grandes. En cambio, en uréter ustedes no van a encontrar esta capacidad así de vasos grandes, siempre van a ser vasos pequeños, ¿no? Es el primer tip que yo les doy. Si ustedes están en un momento por 4, ven vasos grandes y que tiene una capa muscular gruesa, entonces sí o sí es conducto dependiente, no hay de otra, ¿ya? Ustedes ya saben por qué, por anatomía, ¿no? El plexo pampiniforme. Ya. Ahora, vejiga, no creo que valga la pena repasar vejiga, todos, no es difícil, no tienes por qué confundirte con eso. ¿Qué más sigue? Urinario, respiratorio también es sencillo, esto mejor lo voy a explicar en las láminas, ¿ya? Sistema reproductor femenino, a ver, ovario no es complicado, ¿no? El ovario del doctor Vidal sí es, la verdad sí es malísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la lámina del doctor Vidal, ¿qué es lo único que encuentras? En su corteza vas a encontrar principalmente folículos de tipo primario o las primordiales, pero no vas a encontrar folículos de grado, cosa que te dificulta al momento de reconocer, ¿no? Como son estos de acá, folículos secundarios, este es un secundario, por ejemplo, ¿no? La mayoría son secundarios. No tienes ese tipo de folículos en las láminas del doctor Vidal, ¿no? Cosa que te complica. En cambio, hay varios doctores como doctor Warre y entre otros, sí les han mostrado un ovario que tenía este tipo de folículos, o sea, así grandes, bien desarrollados, cosa que no puedes confundirlos con otro órgano. Oviducto, ustedes ya saben, ¿no? Cómo reconocerlo. Lo que más me importaba de oviducto era cómo se ramifica hacia la luz, ¿no? Fíjense, toda la ramificación que es hacia el interior de la luz. Con que tú veas esto, es oviducto. En cambio, ¿cómo yo diferenciaba de una vesícula biliar? Que vesícula biliar también tenía este tipo de prolongaciones, sí, pero no eran filiformes, ¿no? Y aparte no eran profundas. Bien, ahora oviducto ya tienen útero. Útero sí me importa, especialmente para doctor Carrasco. Doctor Carrasco les ha puesto útero en todas las fases. Fase proliferativa, secretora y menstrual, ¿no? La mayoría de las láminas, casi todos los doctores les muestran en fase secretora, ¿ya? Por ejemplo, esta es la clásica, esta es la típica, ¿no? ¿Cómo yo sé si es en fase proliferativa, si es secretora o si es menstrual? Es sencillo, creo que esto mejor lo voy a explicar en las láminas, pero para que se den idea, básicamente en la fase proliferativa es la primera, ¿no? Es la primera fase donde hay una revitalización y todo eso. Ustedes quédense con que las glándulas, o mejor les muestro esto. Las glándulas en la fase proliferativa, pues, no tienen su luz es muy estrecha. Además, sus células van a presentar abundante vasofilia porque recién están en mitosis, ¿no? Cosa que, en cambio, en la fase secretora se van a dar cuenta que la luz incluso es mucho más ancha, ¿ya? Y sus células son más pálidas. ¿Por qué? Porque en esta fase es donde las células de las glándulas uterinas pues, van a empezar a almacenar glucógeno, se van a tornar pálidas, ¿no? Entonces, a ver, femenino.
útero. Fíjense, por ejemplo, este es secretora. Acá tenemos secretora proliferativa, fase menstrual. Ya. La menstrual es fácil, entonces esa no la vamos a explicar. Entonces, a ver. Acá tenemos como tal la glándula uterina en fase proliferativa. Y es lo que les mencioné. Fíjense cómo todas estas son glándulas uterinas. Fíjense cómo las glándulas, sus células incluso presentan intensa vasofilia, ¿no? ¿Por qué? Porque están en mitosis, están en procesos de mitosis. Y además su luz incluso es mucho más estrecha, no es tortuosa. Ese es el término clave, tortuosa. En cambio, en la fase secretora se van a dar cuenta, incluso llega a adquirir una característica en espiral, ¿no? Fíjense todo eso. Espiral. Su luz es mucho más ancha y se van a dar cuenta que acá vamos a encontrar glucógeno. Esto. Cosa que las células ya no van a ser tan basófilas como en la fase proliferativa, ¿no? Sino van a ser más pálidas. ¿Por qué? Porque van a empezar a acumular glucógeno, ¿no? Es lo más importante. Y además, en cuanto al espesor, pues obvio, es mucho más grueso, ¿no? En todos los doctores, casi todos les han mostrado como tal útero en fase secretora, ¿no? Entonces, esta es la que ustedes deberían aprenderse, ¿no? Glándulas tortuosas, fíjense cómo la luz es más estrecha, las células de las glándulas tienen consistencia más pálida porque están acumulando glucógeno, ¿no? Y en un aumento por 4 es lo que llegabas a observar, incluso sí por 4. Ni siquiera en las láminas que ustedes han observado en el microscopio tenías el endometrio y ni siquiera llegabas a ver el miometrio, ¿no? Porque fíjense, el espesor es tremendo, ¿no? En cambio, miometrio está acá abajo. Esa es la transición entre endometrio y miometrio. Ahora, ¿cuál es la disposición de las capas de miometrio? ¿Alguien sabe? Esto es sencillo. Longitudinal interna, circular interna y longitudinal externa. ¿Y por qué no les he mostrado vejiga? Porque vejiga en su capa muscular tiene la misma disposición. ¿Ya? Conducto diferente tiene la misma disposición. No, perdón, conducto diferente no. Sí, está bien, longitudinal interna, circular y longitudinal, está bien. Pero vejiga yo no les mostré porque vejiga es imposible que tú confundas con útero porque, fíjense, pues, o sea, acá hay glándulas uterinas, no tienes por qué confundirlo. Pero quédense con que en cuanto a la disposición de capas, pues ambas son la misma. Bien, ya tenemos útero, cuello uterino. Esto sí es importante en anatomía patológica. Útero, como también es muy importante, ¿no? Cuello uterino, lo que sí me importa es... ¿dónde está? Endocervix. Quiero encontrar el punto de transición entre endocervix y exocervix. Ahí está. Este es el punto exacto. Bien. Este es el punto exacto. Bien. Fíjense que acá hacia la izquierda vemos una consistencia incluso un poquito más pálida, ¿no? Esto es... Ya, ahora sí logran observar, ¿no? El epitelio en la parte izquierda es epitelio plano estratificado no queratinizado y corresponde al exocervix. El exocervix, quédense con la idea de que continúa con la vagina, entonces va a tener el mismo epitelio que la vagina. ¿La vagina qué tipo de epitelio? La plano estratificado no queratinizado, no, ustedes ya se la saben. En cambio, el endocervix es continuación del útero. Entonces, el útero, ¿qué tipo de epitelio tenía? Cilíndrico simple, ¿no? Entonces, el endocervix, ¿qué tipo de epitelio va a presentar? Epitelio cilíndrico simple, ¿no? Bien, ahora, ¿útero tenía glándulas? Sí, útero sí tiene glándulas. Entonces, el endocervix también va a presentar glándulas. Las llamamos glándulas cervicales, ¿no? Fíjense, acá están. Glándulas cervicales. Ahora, ¿vagina tiene glándulas? No, entonces, en esta parte, pues en lo que es la porción exocervix, no vamos a tener glándulas, ¿no? Su libro les dice que la capa muscular está reducida, ¿no? Pero el doctor Vidal, recuerden que, bueno, en sus clases les decía que esto no es tan cierto. Vamos a tener tejido conjuntivo denso acá, esto es característica, no tanto laxo. El otro dato importante acá quizá podrían ser los quistes de Nabot, ¿no? Y estos ya serían quistes de Nabot. Son básicamente acá. Sí, este es mejor. Este es el punto exacto de transición. Acá parece ser un plano estratificado, pero no, chicos, este es el punto exacto de transición. Ahora, ¿qué son los quistes de Nabot? Quistes de Nabot básicamente son las glándulas cervicales que pierden contacto con la luz y forman estructuras esféricas, ¿no? Y simplemente esos son los quistes de Nabot en anatomía patológica, como ustedes
ustedes van a aprender cuál es la importancia, ¿no?, de estos quistes de Nagot. Pero eso solo es una clase de reconocimiento, ¿no? Vagina, ya sabemos, placenta, cordón umbilical, ustedes ya se lo saben, placenta. Esto también es sencillo. La mayoría de doctores siempre les muestra por 40. Placenta es fácil reconocer, ¿no? No tienes por qué confundirte placenta. La parte periférica siempre suele ser oscura, ¿no?, que representa al sincitiotrofoblasto, y todo lo que está en el interior de estos es el citotrofoblasto, ¿no? El sincitiotrofoblasto es lo que produce hormonas, el otro es más de sostén, tenemos vasos sanguíneos, ¿no? Entonces no es difícil, ¿no? Con que tú veas que son varias estructuras así medio esféricas o polimorfas, pero la parte periférica sí tiene una monocapa de células con intensa vasofilia, entonces tú ya sabes que esto es placenta, ¿no? No es difícil reconocerlo. Glándula mamaria tampoco, no es difícil reconocer. Tú encuentras adipocitos, la unidad de lobulillar de conductillos terminales. Quizá dato importante en glándula mamaria sería que entre los acinos tú vas a encontrar tejido conjuntivo laxo, en cambio entre los lobulillos tú vas a encontrar denso, ¿no? Que es esto, denso irregular. Que esto, por ejemplo, creo que entró en el examen del año pasado y no está en su libro, ¿no? Pero por lógica, o sea, lo saben, ¿no? Bien, creo que esto es todo en cuanto al reconocimiento así rápido, pero ahora quiero mostrarles las láminas, ¿no? Porque un atlas no es lo mismo que las láminas. No, perdón, nos falta sentidos, ¿no? A ver, sentidos, todos les van a mostrar lo que es órgano de Corti, pero esa no es difícil distinguirlas porque es la única estructura que se muestran, y en lo que es ojo, por lo general les muestran retina, ¿no? Creo que solo la doctora Vera es la que les muestra estructura por estructura como tal del ojo, ¿no ve? Pero el resto de docentes siempre les muestran córnea y retina, el resto de estructuras para nada, ¿no? Entonces, en la retina también es fácil, ¿no?, reconocerla. Tiene un total de 10 capas, el epitelio pigmentado, o sea, nuclear interna, nuclear externa, plexiformis, ¿no? Ustedes ya se lo saben, ¿no? No es difícil esto reconocer. Y la córnea, ¿cómo se llama? ¿En dónde se encuentran las células madres en la córnea? ¿Alguien sabe? En el limbo, ¿no? Es básicamente el punto de conexión entre la córnea y la esclerótica. Ya, a ver, el endotelio corneal, esto sí suele ser pregunta de examen, ¿no?, de córnea especialmente, qué tipo de colágeno presenta el endotelio corneal, qué tipo de epitelio es, el cristalino, pero ojo, no tienen por qué complicarse en ojo. No pueden confundir con otra estructura y tampoco lo que es oído. Ya, a ver, ahora lo que quiero es, podemos ir como tal a las láminas sacadas del microscopio, que es lo que más nos importa. Denme un momento.
Bien, a ver, vamos a continuar con la última parte. Entonces, ahora tenemos las fotos, ¿no? A ver, primero vamos a respiratorio. En respiratorio lo que sí me importa que ustedes aprendan es cómo yo sé cuál es un bronquio intrapulmonar y cuál es extrapulmonar, no cuál es un bronquio primario y cuál es una tráquea, ¿no? El resto de estructuras es sencillo, ¿no? ¿Cómo yo sé que si es un bronquiolo o es un bronquio? ¿No? Bien, a ver, vamos a la primera. El bronquiolo. ¿Cuáles son las características de un bronquiolo? Que cargue la imagen. A ver, un bronquiolo, por teoría nosotros sabemos que no tiene capa de cartílago, ¿ya? No tiene como tal capa de cartílago hialino, placas de nada, y tampoco tiene glándulas. Entonces, fíjense que básicamente tiene como tal el epitelio también cambia, ¿no? En un bronquiolo el epitelio ya no es respiratorio. Acá ya cambia a cilíndrico y va descendiendo poco a poco hasta cúbico y entre otros, ¿no? En cambio, un bronquio sí tiene cartílago, ¿no? Que es esta, ¿no? Y se observa claramente las placas de cartílago, ¿no? Logran observarlas, fíjense en la parte periférica, ¿no? Consistencia hialina. A ver, creo que puedo rellenar acá. No nos vamos a demorar mucho. Pero la cosa es que ustedes ya tienen idea de esto. Ahora, ¿cómo ustedes saben cuál es un bronquio intrapulmonar y cuál es un extrapulmonar? Así, por lógica, a ver, por anatomía, ¿cómo ustedes saben que es un bronquio intrapulmonar y un extrapulmonar? En la histología, bueno, a ver, ambos tienen epitelio respiratorio, ¿no? Un bronquio, ¿cómo yo sé que es un bronquio intrapulmonar? Sería sencillo, porque yo voy a encontrar el bronquio que tiene placas de cartílago. En cambio, un bronquio extrapulmonar no va a tener placas de cartílago, va a tener lo mismo que la tráquea, anillos en C, ¿no? Y aparte de eso, un bronquio intrapulmonar, o sea, nosotros por lógica sabemos que tiene que estar rodeado de alveolos, cosa que estamos encontrando acá, en la parte periférica, ¿no? En cambio, un bronquio extrapulmonar, la doctora Moya no les ha mostrado, pero bueno, vamos a encontrar más arriba. Capa mucosa de la mejilla, capa cutánea de la mejilla, esto sí es importante. A ver, la lengua, ustedes ya saben cómo distinguirla, ¿no? Es sencillo. Tienen esta es una fungiforme, ¿no? Acá tenemos una filiforme, el músculo estriado esquelético de tipo visceral, ya saben cómo distinguirlas. Acá tenemos los botones gustativos, fíjense, ¿no? Incluso son pálidos, ¿no? Cosa que ustedes, gracias a eso, saben que es una lengua. Ya, pero lo que me importa en labio, ¿cómo ustedes diferencian un labio de una mejilla? Porque los doctores les han dicho que saquen foto un labio como tal, la cara cutánea, como la parte del vermillón, ¿no? ¿Cuál era mi tip? También que les dije a varios, era la cantidad de adipocitos, ¿ya? Por ejemplo, en el borde del vermillón, ustedes se van a dar cuenta que, por la parte teórica, ustedes saben que hay el músculo orbicular de los labios, no de la boca, perdón. Acá tenemos una glándula sebácea, pero la glándula sebácea está atrofiada, ¿no? O sea, son vestigios. Pero fíjense que adipocitos, por eso de capa subcutánea, pues nada. En cambio, en lo que es la parte cutánea, como te digo, del labio, vas a encontrar adipocitos. También en la cara mucosa de la mejilla. Lo que más se complica es cómo yo diferencio la cara mucosa del labio con de la mejilla, ¿no? La cara cutánea del labio es sencillo, vas a encontrar esto, como tal, las glándulas sebáceas que están conectadas. O sea, es sencillo. Pero, bueno, nosotros hablamos de la cara mucosa de la mejilla, pues es sencillo, o sea, por lógica ustedes tienen que saber que vamos a encontrar, fíjense, acá hay adipocitos, sí. Y aparte de eso encontramos glándulas de tipo mucoso, ¿no? Que por eso es la consistencia así pálida. El epitelio planetrotificado no caracteriza. Esófago, ya saben cómo reconocerlo, y acá está. Estas láminas, si no me equivoco, son de Vidal, ya. Entonces, esófago ya no lo vamos a ver. Este es el primero, entonces hacemos un mayor aumento. Esto es estómago fúndico, ¿no? Ahora vamos a ir al pilórico. Este es el pilórico. Ahora quiero que me digan, este es el pilórico. ¿Cuál es la diferencia, no? Pilórico, fúndico. ¿Cómo yo diferenciaba si era pilórico o era fúndico? ¿Dónde estaba el tip? ¿En
que se fijen en la cripta del Evergreen y exactamente en la base. A ver, les dije que en la porción pilórica es donde se concentra más el ácido, entonces para contrarrestar un poco este efecto, voy a necesitar más células mucosas del cuello, entonces cosa que va a hacer que la base de la cripta del Evergreen se torne así, pálida, ¿no? Porque las células mucosas del cuello no tienen mucha afinidad por los colorantes, es por eso que se torna así, pálida, ¿no? Fíjense. En cambio, en lo que es la porción fúngica, fíjense la porción basal de las criptas de Evergreen, no van a encontrar esa consistencia pálida, ¿no? Bien, ese era el primer tip. Estamos avanzando lo más rápido que podamos. Ahora, el segundo, con lo que podían confundirse, era cómo yo diferencio el estómago pilórico del duodeno, ¿no? Por ejemplo, esto ya es duodeno. Hago un mayor aumento y ahí está duodeno, ¿no? Fíjense que acá hay también esta consistencia pálida, ¿no? Y es mucho más gruesa. Estas son las glándulas de Brunner. Yo les dije, para no confundir ambas, cuando estén en un aumento por 10, ¿cuál era la clave? El músculo liso, ¿no? En este caso, fíjense que acá ya está la muscular de la mucosa, ¿no? Por donde estoy trazando el mouse. Entonces, gracias a eso, ustedes saben que esto ya es mucosa y que esto pertenece a... Estas son las glándulas de Brunner, ¿no? En cambio, en la porción pilórica, pues la muscular de la mucosa siempre se encuentra dentro, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Acá recién está la muscular de la mucosa, en cambio esto ya es submucosa, ¿no? Tejido conjuntivo denso irregular. Yeyuno no es difícil, dijimos que esto no, todos los docentes les han mostrado Yeyuno, pero no tienes por qué complicarte en describir, no vamos a perder el tiempo en eso, pero colon, ¿cuál era la diferencia con intestino delgado? Fíjense, intestino delgado tiene células calciformes, sí, pero no son tan abundantes. En cambio, fíjense, el colon, sus criptas de Evergreen absolutamente están repletas de células calciformes. Entonces tú ves esto, que está llena de células calciformes, sí o sí es colon, ¿ya? Ahora, si a esto tú le agregas nódulos linfáticos en la parte de la mucosa y la submucosa, entonces es apéndice, ¿no? Como tenemos acá, ¿no? Acá están los nódulos linfáticos. Bien, sigamos. Colon, estas láminas no les han mostrado, este año no les está mostrando esta lámina, el doctor Vidal, entonces no creo que les tenga. Vesícula biliar, ahí está, como yo confundía esto con oviducto, ¿no? Especialmente en un aumento, ahí está, en un aumento por 40 o por 10, ¿no? Cosa que, recuerden que vesícula biliar también tenía prolongaciones filiformes, ¿no? Pero eran mucho más profundas. En cambio, en vesícula biliar se van a dar cuenta que no son tan profundas, entonces eso les va a ayudar a reconocer, ¿no? Y además esto está en corte longitudinal. Otro tip sería que no les pude explicar, es que vamos a ver que al formar sus prolongaciones vamos a encontrar incluso epitelio dentro de la lámina propia, pero no es porque es una glándula, simplemente es por el corte, ¿no? Cosa que esto puedes encontrar también en oviductos, sí, pero en menos cantidad. ¿Cuál es el siguiente? Glándula parótida. Esto tengan mucho cuidado los que están con, si aún no han dado, los que están con doctor claros, porque esta parótida, fíjense, parece más una glándula mucosa que una submucosa, ¿no? Pero todos los años el doctor siempre dice que esto es parótida y que se quede como es, ¿no? Porque, a ver, si vemos las otras parótidas de otros doctores, nada que ver con esta parótida del doctor Claros. A ver, el páncreas. Vamos a encontrar más arriba, a ver, dorso de la lengua, ya saben cómo reconocer, hígado, no vamos a tocar hígado, glándulas, hígado, no, vesícula biliar, no, para nada, parótida, ahí está. Esta parótida es la que casi todos los docentes les han mostrado, menos el Claros, ¿no? Que les dije que es mucho más pálida. Ya saben cómo diferenciarlas cómo yo diferencio con un páncreas, una parótida con un páncreas. Sencillo, por los adipocitos, ¿no? Y cómo yo diferencio una parótida de una glándula paratiroides. Por la consistencia, ¿no? Acá ambos van a tener adipocitos, sí, pero ¿qué es lo que pasa? La parótida va a tener más acidofilia, en cambio el glándula paratiroides va a presentar más vasofilia, ¿no? Perfecto. Bien. Seguimos subiendo. ¿Qué es otra cosa que me importa? Tráquea, no nos importa. Yeyuno, ya vimos todo esto, no es algo que nos importe. Piel gruesa, piel delgada, esto ni siquiera necesita explicación, o sea, ya saben cómo reconocerlo, no, simplemente el grosor ya te dice si es piel delgada o piel gruesa. Estómago pilórico, esto creo que es de Carrasco, sí, esto es Carrasco. Estas son otras láminas, fíjense, tiene, ahí está, pilórico y fúngico, ¿no? Es diferente de doctor Carrasco. Páncreas no,
hipófisis, acá está. Entonces, en hipófisis, ¿cuál era la clave? Podíamos ir a la parte periférica y encontrar la cápsula, ¿no? Colágeno sudenso irregular. Y el otro tip era, tú disminuyes el campo A por 4 y si ves una consistencia así toda pálida, que es la neurohipófisis, donde puedes encontrar los cuerpos de Helen, todo lo que ustedes ya saben, y lo que también podíamos encontrar entre ellas eran los quises de Rankin, ¿no? Pertenecientes a la pars intermedia. Acá tenemos hipófisis, el punto de transición, ¿no? Entre adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no? Entre ellas tenemos la pars intermedia. Bien, esta es la pars nervosa. Ahí está, esto es lo que quería mostrar. Esto es epífisis, ¿no? ¿Cuáles eran los tips en epífisis? Por ejemplo, en las láminas que les ha mostrado el doctor Vidal, no, hasta donde yo sé, incluso de doctor Claros, en el campo no encontrabas la arenilla cerebral, ¿ya? Creo que solo de dedos en donde no encontrabas arenilla cerebral. Y muchos me decían, entonces, ¿y cómo yo voy a saber que esto es epífisis? Y yo les dije, sencillo, vas a ir a la parte periférica. También presenta intensa acidofilia, ¿no? Sus células, eso sí. Pero el tip sería que vas a estar en aumento por 4 por 10, vas a ir hasta la parte más periférica. ¿Y cuál era la cápsula de la epífisis? Era pía madre, ¿verdad? ¿Y la pía madre qué es? Que son vasos sanguíneos. Cosa que en la parte periférica tú lo que vas a encontrar es esta consistencia, así, rojiza. Está cargando. Fíjense esta disposición vertical, ¿no? Que es una banda rojiza. Esa es la pía madre, ¿no? Eritrocitos y todos ustedes ya saben. O sea, es pía madre, por eso es que es esa consistencia rojiza. Cosa que no vas a encontrar en el resto de glándulas, ¿no? Ahí está, pineal, ¿no? Acá tenemos de nuevo. O sea, hay mucho más por describir, ¿no? Incluso puedes describirlos de acuerdo al núcleo. Pero no vamos a perder mucho tiempo en eso. Y fíjense en la parte periférica. Fíjense esta consistencia, ¿no? De la pía madre, esa consistencia rojiza. Tiroides, no vamos a perder el tiempo en esto. Ustedes ya saben cómo. Paratiroides, este sí me interesa, porque muchos lo confunden, ¿no? En paratiroides, ¿cuál era lo primero? Que también tiene adipocitos. Entonces, cosa que puedes confundirlo fácilmente con una parótida. Pero ¿cuál era el otro tip? Que en el microscopio, rodeando estos adipocitos unicelulares, tú principalmente vas a encontrar basofilia y no así acidofilia, ¿no? ¿Qué más? Ahí está, tenemos un mayor aumento y fíjense, en comparación con lo que era la glándula parótida, acá lo que encontramos es más basofilia y no tanto acidofilia como es la parótida, y aparte no vas a encontrar conductos. Bien, a ver el otro, el suprarrenal, ya saben cuál es el tip. Fíjense en la capa fasciculada, está en disposición de columnas, ¿no? Tú encuentras esta disposición, suprarrenal es la única que tiene, entonces estamos hablando sí o sí de suprarrenal, ¿no? Fíjense acá. En el microscopio está mejor que en la imagen que vimos en ese atlas, ¿no? Fíjense que hay líneas verticales que estas representan a los vasos sanguíneos sinusoidales, pero después los esponjocitos, fíjense cómo están en columnas, ¿no? Entonces, suprarrenal es el único órgano donde vas a encontrar esto. Bien, piel gruesa no vamos a perder el tiempo en eso, uña no, tampoco. Diente, no, tampoco no vamos a perder el tiempo en eso. Tiroides, adenohipófisis, ustedes saben esto. Y acá está pineal. Fíjense, por ejemplo, esta debe ser de otro docente, ¿no? Pineal, creo que esto es de doctor Claros, ¿no? Pero en la imagen de doctor Claros, por ejemplo, su pineal sí tenía la arenilla cerebral, ¿no? Y acá se observa mucho mejor. Y ya saben qué hacer en caso de que no encuentren la arenilla cerebral. Acá tenemos, por ejemplo, de nuevo lo que tal es la hipófisis, ¿no? La médula renal, todo eso ya lo vimos. Uno que sí me importa, esto es para doctor Claros, es uretra masculina. En uretra masculina ustedes deben saber que ambos doctores, creo que solo doctor Claros y doctor Vidal les han mostrado uretra en la porción prostática, ¿ya? Entonces, si es la porción prostática, lo que pueden ustedes mencionar son los conductos eyaculadores, ¿ya? Y de hecho se observan en el campo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Esa, por ejemplo, era del doctor Claros. Es uno de los que tienen que tener cuidado. Y acá está la uretra prostática de doctor... chicos, ¿se está viendo lo que estoy compartiendo? Ya, sí, se observa. Esto, por ejemplo, es uretra prostática, pero esto es de doctor Vidal, ¿no? Donde estoy... Acá, por ejemplo, estoy haciendo un círculo, ¿no? Mejor aumento el campo.
Estoy ahora enfocando como tal el conducto eyaculador, ¿no? Cosa que se observa en las uretras prostáticas. De doctor Claros también ustedes pueden observar la uretra, el conducto eyaculador, ¿no? Y ya saben ustedes, es pregunta de examen, el conducto eyaculador no tiene capa de músculo liso, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Cuello uterino, ya saben cómo reconocer, no vamos a perder el tiempo en eso. Oído, creo que no tocamos próstata, ¿no? Conducto deferente, ahí está. Fíjense. Y es todo lo que les he mencionado. Yo aumento el campo y fíjense, el grosor en comparación con un uréter es mucho más grueso. Y aparte de eso, fíjense la parte periférica. Hay un montón de vasos sanguíneos, ¿no? Principalmente pertenecientes al plexo pampiniforme, ¿no? Fíjense, si son venas, pues por eso que contienen sangre, ¿no? En cambio, en uretra, en la parte periférica, pues no vas a encontrar esto. Perdón, en uréter no vas a encontrar esto. Ya. ¿Qué más? Túbulos seminíferos, esto es sencillo, no van a complicarse con esto. Van a mencionar el tipo de epitelio, la túnica propia, después pueden mencionar también la túnica vascular, ¿no? Las células de Sertoli, las de Leydig, todo teórico. No, esto es imposible que ustedes confundan, ¿no? ¿Qué más? En próstata, ¿dónde está próstata? En ojo, ya les dije, por ejemplo, esto es del doctor Vidal. No puede ver las láminas de este año. No sé si les ha vuelto a mandar este campo con tinción especial, ¿no? Pero es la misma imagen que un atlas. Entonces, esto no tienen por qué confundir con otro órgano o con otra estructura. Y lo mismo con ojo. Ojo no pueden confundir con otro órgano porque es único, ¿no? A ver, acá tenemos túbulos seminíferos, conducto deferente, próstata. Bien, a ver, en la próstata, ¿qué sería lo importante para la próstata? Que ustedes digan, esto sí es importante. Los cuerpos amiláceos, ¿no? Esto sería el tip para que ustedes puedan reconocer que es próstata. Ahora, en glándulas, creo que alguno que otro les han mostrado glándulas seminales, ¿no? Hay uno que otra glándula seminal de una que otro docente que no respeta este patrón, de que en la luz, en glándula seminal no se encuentra, más bien en sus láminas, incluso se logra encontrar uno que otro, pero con que ustedes sepan que próstata es donde abunda esto, suficiente, ¿no? Epitelio pseudoestratificado. Recuerden que en masculino lo que más importa es que casi todas sus glándulas son, en cuanto a su estructura, son tubuloalveolares ramificados. No siempre son así. Y en su epitelio son pseudotoditos, menos ¿cuál era esta? Glándulas bulbouretrales, ¿no? Esas son cilíndricas. A ver, conductillos eferentes y epidídimo. Epidídimo ya saben, ¿no? O sea, en epidídimo lo que ustedes pueden mencionar son las 3 capas de músculo, ¿no? Dependiendo de la cabeza, por la parte teórica, ¿no? Esto sería epidídimo y esto sería conductillos eferentes. ¿Cómo lo puedo saber? Más por el contenido y también por el grosor, ¿no? Cuerpo ciliar, iris cristalino. Esto, por ejemplo, nunca les han preguntado. Yo simplemente saqué esta foto para tenerlo en mi colección. Lo que siempre les ponen es retina y córnea, ¿no? En este caso acá está córnea, que es, no pueden confundirlo con otro, ¿no? Fíjense, el endotelio corneal siempre es más delgadito, ¿no? Que esta es la porción interna. En cambio, esto ya sería una porción desprendida, como tal del cristalino. Y acá tenemos esta retina, ¿no? Que en este caso la porción de arriba sería la más externa, esa sería la más interna, ¿no? Y las capas de donde se cuentan desde la porción más externa, ¿no? El epímelo, epitelio pigmentado, el resto de capas, ¿no? Bien, creo que nos hemos pasado de tiempo. ¿Entendieron? ¿O tienen alguna duda? Creo que les di los tips más importantes. El resto es pura teoría, ¿no? Tal vez otra cosa importante sería que la única estructura en masculino que se encuentra en el mediastino testicular es la red de testis, ¿no? Bien, ¿tienen alguna duda o nada?
no tienen dudas. Me hubiera gustado explicarles mejor cada tema, ¿no? Así, descripción, pero no me dio tiempo. Entonces prefiero que ustedes se queden con lo más importante y hasta donde tengo entendido, su examen va a ser el examen parcial, ¿no? De ustedes es el 13, ¿verdad? Entonces, antes de esa fecha, podríamos hacer lo que hicimos con el segundo parcial, ¿no? De volver a explicar el libro, los puntos que más probable que entren y los que entraron en pasaditos, ¿ya? Bien, creo que con eso finalizamos con todo. Ya, me retiro, suerte en sus parciales. Chao.